Hola, buenas noches. Hola, mis buenas noches. Buenas noches, Ame. Bueno, pues nuevamente un otro miércoles más. Aquí vamos a tomar pues dos asignaturas en esta hora que nos queda. Y pues vamos a iniciar con garantías individuales y sociales, retomando prácticamente en donde nos habíamos quedado, bueno, tomando en consideración que la semana pasada precisamente pues no hubo una suspensión de actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la verdad es que también está muy relacionado ese tema con lo que hemos estado revisando, ¿no? Sobre todo en el tema de principio o derechos que cobijan la garantía de igualdad. Y bueno, hemos tocado un poquito respecto a ese tema, pero bueno, voy a compartir desde donde nos quedamos y me parece que ya estamos revisando inclusive las garantías de propiedad. Entonces, dentro de estas familias de garantías que hemos estado revisando anteriormente, bueno, pues tenemos claro que existen una serie de derechos, ¿no? Una serie de derechos que creo que van inmiscuidas dentro de cada una de las especies o clases de garantías que podemos estar revisando. Entonces, estos derechos humanos o de estos derechos fundamentales también, pues entre pues varios de ellos tenemos los que protegen o los que van en torno a garantizar, en este caso, pues la propiedad, que va muy relacionado con lo que vamos a estar revisando también o con lo que hemos estado tocando en temas anteriores en Derecho Civil uno. Precisamente ese enfoque en torno a la figura jurídica de la propiedad, pero bueno, desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Desde el punto de vista del derecho civil, la propiedad y la posesión son dos figuras que hacen sinergia o son importantes para la figura del dominio de de un bien o de una cosa. Entonces, dentro de todo esto, el dominio evidentemente pues es tanto tener la propiedad de las cosas, así como la posesión. En esa tesitura hay que tomar en consideración que no siempre quien tiene la propiedad legal o inclusive podría decirlo legítimo, lo legítimo, lo legal no es lo mismo, aunque sí deberían ir de la mano. Lo legítimo es obviamente los actos jurídicos establecidos o que sí pues, em, se, se dan o nacen de un derecho original, ¿no? Un derecho original o que le corresponde, ¿no? Tal vez a lo mejor hasta inclusive por justicia, porque así se dio, a lo mejor y se da en muchos casos, ¿no? En un ejemplo, un derecho sucesorio pasa mucho, aunque lo correcto pues debería ser la manera escrita, que por ejemplo, eh, pues la persona que desea heredar sus bienes lo haga en vida, pero lo haga de forma verbal. Entonces, pues sabes que empieza a repartir, ¿no? A ti te toca esto, a ti te toca esto otro, y sea claro, ¿no? Tal vez. Entonces, legítimamente, bueno, pues les puede corresponder, ¿no? Inclusive hasta ya pueden tener la posesión de los bienes. Y eso, bueno, pues es algo legítimo, ¿no? El derecho se originó, nació y tal vez hasta se está ejecutando. Pero lo legal es que tal vez una vez que esta persona fallece, que es la propietaria, porque evidentemente pues hasta el momento, hasta antes de su muerte, pues ejercía ese derecho de propiedad, ¿no? Esta persona que era propietaria, pues ya no lo es. Entonces, si no es que no dejó estipulado por escrito lo que en vida dijo o su voluntad que en vida pues dio a conocer, eh, va a ser complicado, ¿no? Poder demostrar hasta qué punto o hasta qué parte, sobre todo cuando son inmuebles, este, pues dejó, ¿no? Estipulado para cada quien.
Entonces, bueno, pues es un pequeño ejemplo de que lo legal no siempre es lo legítimo, pero deberían ir de la mano, ¿no? Entonces, dentro de la propiedad, pues pasa algo similar, ¿no? Se presume que la propiedad, la posesión es una figura accesoria que va o sigue la suerte de lo principal, que es la propiedad. Entonces, quien tiene la propiedad tendría ese derecho a ejercer la posesión, pero el derecho posesorio también de repente hace eh, pues una importante, em, yo lo diría como individualidad ante la propiedad, porque un ejemplo, dentro de a lo mejor un contrato de arrendamiento, ¿no? Que se originó, inclusive se dio por escrito eh, como es lo ideal, ¿no? Que también sabemos que existen los contratos verbales. Dentro de esa tesitura, el propietario, pues evidentemente está otorgando eh, bajo una contraprestación, por supuesto que es una contraprestación económica, o bajo una renta, la posesión del bien, ya sea por 3, 6 meses, quizá un año, ¿no? Entonces, aunque la propiedad, pues evidentemente, entiéndase los efectos de la propiedad para con sus titulares o los dueños, el dueño pues tiene ese derecho, ¿no? A decidir sobre su propiedad, esa libertad de decidir sobre su propiedad. Dentro de esa circunstancia, también ya se obligó, entonces nació ahí una obligación para el propietario de ceder temporalmente la posesión del inmueble. Entonces, ya se dio temporalmente. Vamos a suponer que es por 6 meses, ¿no? Que a los 2 meses el propietario desee recuperar la posesión o rentárselo a alguien más o vivir ahí, es decir, ejercer ese derecho de libertad que tiene sobre su propiedad. Pero resulta que se encuentra bajo la obligación de respetar la posesión temporal que por 6 meses otorgó a su arrendatario. Entonces, no puede correrlo así como así. E inclusive, si lo hace por la fuerza, podría estar cometiendo un delito, que es el de despojo, porque está despojando de pues, la real posesión de un bien inmueble, perdón. Entonces, comete el delito de despojo. E inclusive, bueno, pues sí se configura dentro del derecho penal. Y aunque sea el propietario, nunca demuestre la propiedad del inmueble, pero evidentemente, pues la posesión se encuentra legítimamente y legalmente en manos del arrendador. Entonces, dentro de esta manera, pues tanto el derecho de propiedad como el derecho de posesión, pues se protegen y se garantizan, y aunque pueden ir de la mano, por supuesto sería natural, ¿no? Que inclusive, bueno, pues esa posesión, la que lo otorgó al final del día, pues fue el propietario, ¿no? Quien decide sobre el ejercicio de ese bien mueble o inmueble, pues es el propietario, ¿no? Pero pues también tendría que someterse y atenerse a sus propias eh, decisiones, ¿no? Sus propias obligaciones. Las obligaciones pues nacen también por voluntad de las partes. Entonces, mi obligación pues nace en razón a que es mi deseo, es mi voluntad obligarme a ciertos puntos, ¿no? Entonces, dentro de esto, y entendiéndolo de esta manera que también, bueno, son figuras que van de la mano, pero que no siempre, pues a veces lo obvio podría resultar, eh, así de obvio para la ley, como repito, como digo, ¿no? Es mi propiedad y yo puedo sacar y meter a quien yo quiera en el momento en que yo quiera, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, entendiéndolo de esta manera y que bueno, pues también la ley pues protege precisamente tanto la figura posesoria como la figura de la propiedad, pues entonces vamos a ver qué es lo que cobija en cuestión a derechos humanos la garantía de propiedad. Aquí, de forma doctrinal, estos autores nos arrojan que las garantías de propiedad pues defienden el derecho del gobernado a usar, disfrutar o disponer libremente de alguna cosa
que le pertenezca. Entonces, aquí ya va implícita inclusive la posesión, si es que sabemos la parte de la interpretación, ¿no? Que es el uso, goce y disfrute de la cosa, ¿no? Entonces, esa es la posesión. El gobernado tiene o defiende esta parte, pues la defensa, cuando me refiero a una garantía, es propiamente la defensa, ¿no? Entonces, las garantías de propiedad defienden el derecho, pues, del gobernado, a usar, disfrutar o disponer libremente de alguna cosa que le pertenezca. Lo anterior presupone que se trate de un objeto material y que el mismo sea jurídicamente apropiable y que la disposición que se haga de este esté contemplada en los marcos y limitaciones que la ley señala. Entonces, aquí creo que está muy claro, ¿no? En cuanto a defiende ese derecho, ¿no? Del gobernado a disfrutar de lo que es suyo, siempre y cuando, este, menciona presupuesto, ¿no? Presupone que se trate de un objeto material, ¿no? Evidentemente, es imposible que exista derecho de propiedad, número uno, sobre otra persona, porque eso ya nos estaría hablando, nos estaría inclusive regresando a lo que es el esclavismo. Entonces, que las personas sean tratadas como un objeto. Entonces, que sea una cosa de la que se esté hablando, no objeto material. Dos, ese es un presupuesto que a lo mejor para nosotros parezca lógico, pero aunque pues así no tan desarrollados que de repente los seres humanos podemos estar en cuestión de derechos humanos, organizaciones internacionales que llevan años, evidentemente pues haciendo acciones, creando propuestas, planes, haciendo exhortaciones, porque eso es lo que se hace, en realidad no se obliga a absolutamente a nadie, exhortar a los sujetos internacionales, a los otros países, que se adhieran, ¿no? A, la, a los tratados internacionales, sobre todo de paz y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, repito, no es obligatorio. Entonces, al no ser obligatorio, sigue existiendo hasta en la actualidad, a pleno siglo XXI, pues las figuras del esclavismo, ¿no? En diversas partes, pues del mundo. Entonces, esta garantía de propiedad e inclusive, pues podemos destacar que un presupuesto natural y básico, pues es que se trate de un objeto material, que el mismo menciona sea jurídicamente apropiable. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez pueda parecer inclusive también lógico, ¿no? Ok, entonces todas las cosas son apropiables, ¿no? Un lápiz, desde algo tan sencillo como un lápiz, hasta lo que puede ser pues un inmueble, ¿no? Como lo hemos estado refiriendo. Sin embargo, hay cosas que son materiales y no son apropiables porque pueden ser de uso común, pueden ser bienes públicos, bienes de la nación, a lo mejor inclusive, ¿no? Desde una fosa petrolera que yo me encuentre o que nazca o que descubra dentro de lo que es una propiedad privada, ¿no? Que es mi propiedad privada. Entonces, si encuentro pues ahí una fosa petrolera, pues yo puedo decir, ah, es mía porque se encuentra dentro de mi propiedad. Pero hay cosas que jurídicamente no son apropiables. Esa es una de ellas, aunque esté dentro de una propiedad privada, que de hecho hay una posibilidad, sería posible que sea una causa de expropiación. ¿Qué es la figura de la expropiación? Rápidamente, bueno, pues está en torno y está muy ligado precisamente a la propiedad, ¿no? La propiedad se divide en propiedad pública, en propiedad privada. Entonces, dentro de la propiedad privada puede haber cambio, no puede transformarse de propiedad privada a propiedad pública. ¿Esto cómo pueden hacer? Bueno, pueden hacer a través de algo, pues, tal vez natural y lógico, que es una compraventa. Es decir, yo le vendo a lo mejor a alguna institución de gobierno, alguna institución federal, estatal o municipal, pero siempre y cuando se trate de gobierno, eh, pues mi propiedad, ¿no? A través de una compra y venta. Entonces, ahí ya se estaría naturalmente convirtiendo en una propiedad pública, ¿no? Obviamente hay una contraprestación económica, sencillamente, bueno, pues
el comprador es un organismo público. Entonces ya utilizaría para fines públicos esa propiedad que anteriormente era privada. Ahora, hay otra circunstancia en la que se puede convertir propiamente sin la voluntad expresa del propietario, precisamente de ese bien, ¿no? Aunque sea una persona física y obviamente pues con la capacidad, con ese derecho, ¿no? En donde pues tiene derecho a disfrutar, gozar y disponer de su bien. Sin embargo, bueno, repito, si hay un yacimiento de petróleo dentro de su propiedad, a lo mejor tengo una hectárea, ¿no? De, de terreno que utilizo pues una gran parte pues para a lo mejor para la siembra, etcétera. Entonces ahí se descubre el yacimiento de petróleo, entonces pudiera tener o ser una causa para expropiación. La expropiación es precisamente esa figura donde se convierte la propiedad privada en propiedad pública. Entonces, eh, tiene que existir una causa de interés público, ¿no? Una causa de interés público, bueno, pues número uno, el yacimiento, aunque esté dentro de mi propiedad, no me pertenece. Ya es del Estado, obviamente, la explotación es única y exclusivamente del Estado, ¿no? Es un bien de la nación, que no es lo mismo que sea un bien del Estado, pero pues es un bien de la nación, es un bien de todos los mexicanos, ¿no? Pero que solamente pues tiene derecho a explotar, extraer, transformar, en este caso, pues el gobierno federal. Dentro de esa tesitura, bueno, pues ya existe una causa justificable para que el Estado expropie. Otra situación para que se haga la expropiación de forma legal es, pues que indemnice al propietario. Entonces, ya hay una causa de interés común, que es precisamente a lo mejor también el yacimiento, ¿no? Em, Tienen que indemnizar al propietario y en ese momento, bueno, pues se da la expropiación y es totalmente una figura legal, ¿no? Dentro de esa circunstancia, bueno, pues existe, eh, si es que existe, no hubo la voluntad a lo mejor del propietario de querer pues que se realizara una compra y venta, ¿no? Pero se realizó la figura de la expropiación. Entonces, el bien de uso común, que en este caso sería eh, pues ese terreno, ese yacimiento que se encontró o que fue un hallazgo, ¿no? De cualquiera de las personas, pero que de alguna manera eh, ya no pertenecía prácticamente, el yacimiento pues no pertenecía al propietario. Entonces, de alguna manera o se cede una parte, se expropia una parte en donde pues solamente ahí está el yacimiento o toda la propiedad dependiendo, ¿no? Si es que hay posibilidad de que se encuentren más yacimientos dentro de esa área, ¿no? Es un ejemplo. Entonces se contrapone un derecho de un gobernado, porque pudiera ser, ¿no? Es que es el propietario, pero de alguna manera sí se le está afectando, por eso se le está indemnizando, de un gobernado a un interés, pues, común, ¿no? En donde, pues, existan, evidentemente, o puede existir más beneficios para, pues, un grupo de personas mayor. Entonces, el bien común, pues, de repente se tiene que contraponer contra el bien individual, ¿no? Por ahí el sistema de pesos y contrapesos no se puede de repente proteger o darles gusto a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una afectación, sí, pero se tiene que indemnizar. Y siempre y cuando pues se justifique que existe una causa de utilidad pública, que en este caso, bueno, pues es lo que ya repetí. Entonces, dentro de estas garantías de defensa a la propiedad, que es el hilo que hemos estado tomando desde que iniciamos, y que bueno, hay diversos ejemplos que tal vez de repente aquí no nos presenten propiamente, pero hay que tomar en consideración, como lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, jurídicamente apropiable. Tal vez ese yacimiento no es jurídicamente apropiable, otra cosa que no es jurídicamente apropiable, pues los recursos naturales, ¿no? No puedo decir yo que puedo apropiarme del sol, por ejemplo, ¿no?
eso pues no es jurídicamente apropiable. Entonces, o que no esté dentro de lo que es el comercio, también pudiera ser. Este, esas son eh, los presupuestos, ¿no? Que sean objetos materiales, que sea jurídicamente apropiable y que la disposición que se haga de esté contemplada en los marcos y limitaciones que la ley señala, como los que ya mencioné, ¿no? Los recursos naturales, pues sencillamente no son apropiables, son obviamente pues disfrutables para todos los seres humanos. Entonces, yo no le puedo prohibir a alguien que pues no, no goce del sol o cobrar o tratar de tener algún tipo de ganancia respecto a ello, ¿no? Porque no es apropiable y no está dentro del marco de la ley, ¿no? Entonces, esa es una parte. La Constitución mexicana señala en su artículo 27, principalmente es el 27 el que protege el derecho de la propiedad, las diversas modalidades que adquiere el derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico. La propiedad de las tierras menciona y aguas nacionales corresponde originalmente, y ahí es donde estamos tratando la propiedad originaria a la nación, ¿no? Originalmente las tierras y las aguas son de la nación. Entonces, hay que entender a la nación como todos los habitantes y los mexicanos conformamos precisamente esa nación, ¿no? La cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Entonces, ahí básicamente nos está dando, obviamente, pues, el concepto ya de propiedad privada, ¿no? Y de dónde deriva constitucionalmente. La expropiación, inclusive habla de la figura que ya también mencioné, solo se hará en utilidad pública. Entonces, si el Estado no justifica la utilidad pública, entonces sencillamente pues lo que pretende hacer es un acto de autoridad donde el gobernado pues está viendo afectado en sus derechos. Entonces, no habiendo causa de utilidad pública y aún así pretendiendo expropiar esa expropiación, bueno, pues está siendo arbitraria. Está, eh, pues de alguna manera afectando los derechos, el derecho humano a la propiedad que tenemos todos y cada uno, pues tanto de los mexicanos como de los seres humanos, porque hay que tomar en consideración, pues que no solamente eh, estos derechos pues son exclusivos para los mexicanos, ¿no? Sino para los seres humanos. Y no los otorga la ley, sino los reconoce, ¿no? Entonces, eh, si no se justifica la utilidad pública, me están violentando un derecho. Entonces, de ahí nace precisamente a lo mejor la defensa para defender ese derecho a la propiedad, pues puede haber diferentes recursos, ¿no? Pero uno de los principales y que va muy ligado siempre a garantías es que hay que saber distinguir cuál es el derecho y evidentemente una vez que tengo claro el derecho que posiblemente se me esté violentando, que se me está violentando, qué medios de defensa tengo o cuento para poder precisamente defenderme. Entonces, y que el Estado, bueno, pues reconozca y garantice precisamente ese derecho que yo tengo, ¿no? Y que es su deber y su obligación, pues que ese derecho sea protegido. Entonces, bueno, pues a través del juicio de amparo, el juicio de garantías es uno de los medios constitucionales de protección más importantes que existen. Existe la vía de amparo directo y existe la vía de amparo indirecto. Sin embargo, bueno, pues no es ni la materia en este momento porque sí va relacionado, por eso es importante que vaya quedando claro, pues primero el fondo del asunto, ¿no? Porque cuando vean materia de amparo, se lleve esa materia, bueno, habría que tener evidentemente muy claro cuáles son los derechos, en qué momentos se están viendo afectados y ahora sí, cómo procedería precisamente la manera de que pues tenga lugar el juicio de amparo y tener esa seguridad de qué artículos constitucionalmente está violentando, ¿no? Entonces, es importante pues primero saber el fondo para después saber el cómo o la forma, ¿no? Que va muy relacionado. Entonces, solo se hará en causa de utilidad pública y bajo la indemnización. Si hay utilidad pública pero no se indemniza, entonces también se está afectando pues el derecho fundamental a la propiedad, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas?
¿Se va No, entendiendo? Miss. Sí, Miss, sí, sí va quedando claro. Ok. Bueno, mientras también, antes de pasar ya sea a otro tema o prácticamente a analizar también el tema de derecho civil, hago una pequeña pausa, paréntesis o comercial, eh, porque necesito también, digo, yo sé que tú estás presente a mí, no es ahorita tal vez tu situación, sin embargo, o desconozco, ¿no? Nos han exhortado, a que pues en nuestras sesiones clase que tengamos, los invitemos o les recordemos que es importante que tengan pues su documentación en orden. Administrativamente no es algo que me pueda competir, sino es la parte académica y dentro de lo que es pues, mis materias. Pero sí es importante que pues tus compañeros o que de repente también los que no se conecten pero puedan ver las clases grabadas, pues tengan la claridad y la importancia pues de tener una relación con la institución y académica pues estable, ¿no? Que todos los documentos que inclusive ya se encuentran estos descritos, ahorita no tengo a la mano cuáles son, pero bien se encuentran en la plataforma, pues los requisitos, ¿no? Para que algunos pues les hace falta ciertos documentos para presentárselos en servicios escolares. Entonces es importante pues que cumplamos con todo, ¿no? Para que después no existan pues a lo mejor algún tipo de problema o inconveniente, ya de repente que avancemos tanto y nunca entregamos a lo mejor mi certificado de estudios, ¿no? De preparatoria y que se lo debamos a servicios escolares y que tuvimos tanto tiempo para poderlo presentar y no lo hicimos porque de repente son trabas que se pueden presentar ya al momento de que, bueno, pues ya casi voy saliendo, quiero hacer mi servicio, quiero hacer mis prácticas, entonces son cuestiones académicas que me van a ir impidiendo pues el normal desarrollo dentro de lo que es la, la propia institución. Entonces, es importante que tengamos muy claro eso, ¿no? Y otra circunstancia, no sé si se encuentre por aquí, nunca lo he visto, pero hay un compañerito al que andan también buscando, que no recuerdo ahorita su nombre, pero ahorita lo, lo saco. Mm, que esto, bueno, fue desde la semana pasada, pero como ya no tuvimos clase, bueno, pues también se me pasó al inicio decirlo. Mm, porque es de la licenciatura en Derecho, pero nunca lo he visto. De todas maneras, por si ve la sesión clase o algo, el compañero Dante Joaquín Vargas Mendoza, eh, pues no se han podido contactar con él y el tema, bueno, pues es relacionado al diplomado. Me parece que ya tiene que ir avanzado, entonces Eh, pues nunca lo he visto en clase virtualmente, pero bueno, por si hay algunos que de repente pues no se conectan propiamente, pero bueno, están también inscritos y pueden llegar, repito, a ver las clases grabadas. Entonces, bueno, esas son las dos cuestiones que quería comentar antes de pasar, bueno, por el tiempo ya a Derecho Civil uno. Nos quedamos, queda pendiente las garantías de seguridad jurídica, que también, bueno, pues son cuestiones que vamos a ir revisando y viendo y preparándonos también ya para pues las vacaciones de Semana Santa. En estas vacaciones, bueno, pues también hay que ponernos a corriente con las actividades que van a estar en plataforma y bueno, para tratar, para que no se acumule tanto y aprovechar un poquito, pues el tiempo, ¿no? Al menos 1 o 2 días poderle dedicar a sacar esos pendientes. Y bueno, pues si existen dudas que se llegan a presentar de repente en el desarrollo de las actividades, bueno, pues saber también tener en consideración, pues que su servidora, pues estoy para atender las dudas, ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir esta parte y estaba compartiendo todo en la sesión clase anterior, tratando de ligar un poquito con esta. Sé que pues, pasó prácticamente 2 semanas, este, pero pues quiero compartir también una cuestión importante, que es, eh, siempre mi intención ha sido el poder ir un poquito más allá
o dar un poquito un extra, ¿no? Dentro de lo que son las sesiones clase y que evidentemente no todo se convierte en la teoría. Acabamos de tocar un tema de la propiedad que está, repito, y lo dije en su momento, sumamente relacionado pues con este tema de derecho civil, ¿no? La propiedad, la posesión, figuras jurídicas, pues muy interesantes. Ahora, dentro de otra perspectiva, he estado comentando que evidentemente la importancia de estudiar tanto la posesión como la propiedad va encaminado precisamente a que sea una de las maneras o tornar una de las maneras para poder adquirir la propiedad, ¿no? Mediante, bueno, ciertas figuras jurídicas. Existe, bueno, pues la figura jurídica de la prescripción positiva, recordando un poquito o refrescando un poquito que la prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho, ¿no? Entonces, si me refiero a prescripción positiva, entonces pérdida o adquisición. Entonces, ya la palabra conjuntamente prescripción positiva me está abriendo los ojos en relación a que es pues una adquisición del derecho. Aquí ya no se trata de pérdida. Prescripción positiva. Entonces, adquiere un derecho por el transcurso del tiempo, pero existe la buena y la mala fe. Entonces, en este caso, la parte importante aquí es que esto que seguramente ya se está viendo en pantalla es una tesis, ¿no? Que obviamente pues se encuentra dentro de la página de la Suprema Corte en el Semanario Judicial de la Federación, que evidentemente pues es son herramientas jurídicas o judiciales que en este caso a mí me gusta mucho pues involucrar dentro de lo que son las clases porque en la práctica pues se ve mucho y hay muchas cosas que dentro de lo que es el aspecto legal o en la ley pues no suele ser tan clara la ley, puede tener diversas interpretaciones, entonces lo que nos da pauta a que pues tengamos que eh, o que exista ya en la práctica, ¿no? Estas circunstancias de que no es tan clara, existen pues ciertos vacíos legales, existen diferentes interpretaciones y que a lo mejor en la hora de un juicio, bueno, pues yo tenga que hacerme valer de ciertas herramientas que en su momento pues ya sucedieron interpretaciones anteriores y que un juez federal pues ya emitió o varios jueces federales tuvieron criterios en donde pues exista una manera de resolver pues ciertas circunstancias que la ley no logró o que el legislador en la redacción de la ley no logró plasmar tal cual o que en la práctica pues resultó algo y pues una interpretación que pudiera ser sugerible para otra autoridad judicial o que pudiera ser de índole obligatoria. A esto voy con las tesis aisladas. Cuando es el tipo de tesis aislada, esto que tú estás viendo a mí en pantalla es una tesis jurisprudencial. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, pues seguramente dentro de lo que es introducción al estudio del derecho, mm, una de las fuentes generadoras del propio derecho es la jurisprudencia, fuentes formales, existen fuentes históricas, fuentes formales y fuentes pues reales, ¿no? Dentro de las fuentes formales, bueno, pues existe la jurisprudencia, entonces a veces pues estudiamos la figura de la jurisprudencia, pero no sabemos qué es, ¿no? Tangiblemente cómo la puedo aplicar, ¿no? Sé que la jurisprudencia son criterios, ¿no? Emitido por jueces, ¿no? Que ayudan a resolver ciertas circunstancias. Entonces se crean el derecho a través de la interpretación o de la aplicación de la ley, a través obviamente pues del trabajo judicial, ¿no? Que son los jueces, su trabajo es aplicar la ley, propiamente ese es la razón de ser del Poder Judicial, ¿no? Dividiendo los poderes ahí, el supremo poder de la federación en ejecutivo, legislativo, judicial, hay que tener en consideración cuál es precisamente el alma o la razón de ser de cada uno de los poderes. Dentro del Poder Judicial, pues se encuentra la impartición de justicia, ¿no? O decir el derecho. Por eso su función es la función jurisdiccional, ¿no? Tienen jurisdicción para aplicar el derecho, pues, en determinadas materias, territorios, etcétera. Entonces, dentro de esto, pues hay jueces que ya teniendo prácticamente dentro de su juzgado, ¿no?
un conflicto en donde pues se pretenda adquirir precisamente a lo mejor la propiedad de un inmueble y en este caso pues tengamos esta circunstancia que es la adquisición de inmueble de mala fe y sin título. Y esto es a lo que se refiere porque de repente las leyes no son muy claras respecto a ello. Entonces aquí hay una jurisprudencia, ¿no? Que inclusive aquí vienen los datos, el registro digital, la instancia, la tesis, la época es la época más reciente, estamos dentro de lo que es la 11ª época. Y bueno, ¿cómo es que se forman las épocas? Las épocas no, estaría mal si yo dijera, es cada 10 años. No, una época se forma, se cierra o se abre, esto obviamente pues queda decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en qué momento se cierra una época y en qué momento se abre una época. Entonces, si se cerrara la 11ª época, que es en la época actual de emisión de jurisprudencias y tesis aisladas, así como precedentes obligatorios, que de hecho este es un precedente obligatorio, y ahorita explico por qué, se abriría obviamente la época 12, ¿no? Que sería la que seguiría y la aperturaría la Suprema Corte. No existe en qué momento se va a abrir, ahorita no hay una determinación, sino que las épocas cambian conforme cambia precisamente a lo mejor una circunstancia trascendental para el derecho que implique que se cierre una época y que se aperture otra, ¿no? Entonces, no es ni por cantidad de años, sino es por una circunstancia relevante que para el derecho y obviamente pues los ministros de la Corte consideren necesario que se cierre una época y que se aperture una nueva, como por ejemplo pudiera ser una importante reforma en alguna materia, en materia fiscal, en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Algún reconocimiento importante, entonces cambiaría el giro y la perspectiva tanto de los jueces y juezas o juzgadores de toda índole, locales y federales, para poder aplicar una nueva perspectiva del derecho. Entonces, creo que sería una cuestión que fue también lo que se dio en cuestión de las reformas de los derechos fundamentales también y a la ley, las modificaciones a la ley de amparo, por ejemplo, esa fue la circunstancia porque se modificó y se abrió una época. Entonces, estamos actualmente en la 11ª época o en la época número 11. Entonces, pues es la época más reciente. Esta jurisprudencia, este precedente obligatorio, y dije, bueno, voy a decir por qué es precedente obligatorio, aquí lo marca, inclusive aquí donde está el cursor, precisamente, pues el APO significa precedente obligatorio, que es precisamente una cuestión, las jurisprudencias, así como los precedentes obligatorios, son justamente eso, obligatorios para las autoridades de precisamente tomarlos en consideración. Entonces, yo puedo invocar un precedente obligatorio o una jurisprudencia que me favorezca en razón a lo que quiero acreditar y lo puedo invocar en alguna petición judicial, en algún escrito judicial, escrito de demanda, escrito de contestación de demanda, en el momento procesal oportuno que sea precisamente idóneo invocar la jurisprudencia o la tesis jurisprudencial, en ese momento lo hago y sería obligatorio, un criterio obligatorio de tomar en consideración para el juzgador, pues observar eso que yo estoy invocando, ¿no? Entonces, para eso materialmente es para lo que sirven las jurisprudencias. Entonces, no solamente es una cuestión meramente teórica, ¿no? De que la jurisprudencia, es una fuente generadora del derecho, sí, pero a ver, en la práctica, ¿cómo es que se aplica o qué onda? ¿Para qué sirve? Esto es una circunstancia. Ya más adelante, a lo mejor, en temas ya procesales, en cualquier materia, materias, por ejemplo, dice materia civil, no que es totalmente aplicable para lo que estamos ahorita estudiando, que es civil 1, pero existen en diferentes materias, en materia administrativa, en materia constitucional, en materia penal, en materia laboral, por ejemplo, también. Entonces, bueno, pues existen en todas las materias, ¿no? Tanto presentes obligatorios como jurisprudenciales.
Entonces, y aquí viene, bueno, pues también, porque también existe pues escrito, ¿no? Son tomos escritos, pero bueno, la ventaja de nuestra era digital, pues es que podemos encontrar este material totalmente gratis, totalmente a disposición en el Semanario Judicial de la Federación, sin ningún costo. Evidentemente, adquirirlo en físico, pues sí tiene un costo, ¿no? Que es precisamente la parte de la impresión, el empastado, toda esta parte, pero, bueno, también se encuentran físicos, nada más que pues lo más recomendable es la parte electrónica porque van cambiando, repito, pues se va modernizando todo esto, ¿no? Pero sí llega a servir en esa parte. Bueno, aquí, bueno, ya analizando de fondo esta circunstancia que es prescripción positiva de mala fe y sin título. Para que opere, debe acreditarse fehacientemente la causa generadora de la posesión. Entonces, aquí precisamente la circunstancia es, se pretende adquirir la propiedad, ¿ok? Pero debe acreditarse fehacientemente, es decir, no debe haber pues dudas que fue lo que causó la posesión. Entonces, ¿qué causó la posesión? Aquí me menciona, ¿cuáles son los hechos? En un juicio de amparo directo, repito, en la vía de amparo existen, bueno, en materia de amparo existen dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Entonces, aquí prácticamente me está invocando o me está refiriendo que en un juicio de amparo directo se reclamó una resolución dictada en apelación en la que se consideró que operó la figura de la prescripción positiva sobre un bien inmueble. Hasta ahí espero pues que se entienda el contexto, ¿no? Para que opere un amparo indirecto, número uno, es importante pues que haya existido previamente ya el conocimiento de alguna autoridad judicial, en donde es un proceso tal vez se pretende, lo normal, bueno, pues es que se haya demandado un juicio de usucapión, es decir, tratar de adquirir la propiedad por medio precisamente a través de un juicio, ¿no? Tratando de acreditar pues la posesión. En este caso, bueno, hubo una resolución, dentro de ese juicio hubo una resolución, una sentencia que misma que causó inconformidad a alguna de las partes o tal vez a ambas partes, pero regularmente es a una de las partes que causa inconformidad y que se inconforma, pero lo hace a través de un recurso. Es decir, la sentencia del juez pues no me gustó nada y me parece que me causa agravios que no considero pues ciertas cuestiones, entonces interpongo un recurso que ya lo estudia una instancia pues más arriba, que es la sala de apelación. Entonces, conoce del recurso de apelación. Por eso menciona, se reclamó una resolución dictada en apelación. Es prácticamente que el juez de arriba o el juez obviamente jerárquicamente pues superior le revise la tarea al juez jerárquicamente interior. ¿Qué fue lo que no consideró, lo que obviamente tomando en consideración los agravios que la parte le está manifestando, ¿no? Que la autoridad de primera instancia, que fue donde primero se ventiló el juicio, no tomó en consideración y entonces pues le está causando agravios su sentencia. Bueno, la sala de apelación revisa, estudia, obviamente pues toma en consideración las pruebas ofrecidas también y y llega también a otra resolución. Entonces, si esa segunda resolución, a lo mejor dice la autoridad de segunda instancia o la autoridad de apelación, se confirma la sentencia del juez de primera instancia. Entonces, prácticamente, pues, sigue dejando inconforme a la parte, pues, que en un principio no estuvo conforme con la sentencia del primer juez. Entonces, sigue estando inconforme con la sentencia en esta segunda instancia o de la sala de apelación, me sigue causando agravios, ¿no? Entonces, agotando esos recursos, ahora sí procede la vía, ya no existe otra cosa que proceda más que el amparo directo. Entonces, ¿por qué se llama directo? Bueno, porque sigue directamente pues una línea, ¿no? Normal. Judicialmente, pues ya hice un juicio, tuvo un inicio y una conclusión mediante una sentencia, es decir, ya hay una sentencia en primera instancia, misma sentencia que apelé. ¿Por qué? Porque me causaba agravios. Entonces, otro juicio.
¿no? Que ya terminó, culminó y emitió otra sentencia. Entonces esa sentencia me sigue causando agravios, ¿no? Entonces, ahora sí, pues directamente, es decir, agotando pues esa vía, lo normal, ¿no? Los juicios, pues ya contra una sentencia de una sala de apelación no procede otra cosa más que el amparo directo. Entonces, dentro de ese contexto, donde ya dos autoridades revisaron y conocieron de un asunto, pues yo sigo diciendo que me causa agravios, ¿no? Entonces, ahí se consideró que operó la figura de la prescripción positiva sobre un inmueble, es decir, la adquisición de la propiedad sobre un inmueble, en beneficio de diversa persona. El Tribunal Colegiado de Circuito, que es la autoridad de amparo, que conoció del amparo, concedió el amparo a la parte quejosa. Así se llama, quejoso, quien interpone el juicio de amparo. ¿Por qué? Bueno, pues es el que se está quejando prácticamente, ¿no? Y así es el que se conoce quien interpone el juicio de amparo, que prácticamente fue el agraviado tanto en primera instancia como en apelación, fue el agraviado, entonces materia de amparo ya se conoce como quejoso. Entonces el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo a la parte quejosa, principal al considerar que en el caso no se había acreditado, no se había acreditado la causa generadora de la posesión en concepto de propietario. Inconforme con el fallo anterior, el tercero interesado, y aquí vamos a ver, bueno, pues hay que conocer quién es el tercero interesado, y quejoso adheriente interpuso recurso de revisión. Prácticamente, bueno, sabemos, dentro de un juicio, dentro de un proceso, este, sobre todo cuando es litigioso, cuando existe un problema, existen dos partes. Prácticamente, si me regreso al inicio, existe la parte actora y existe la parte demandada. Entonces, prácticamente, si una de las partes se ve, bueno, alguna, prácticamente dentro de lo que es una sentencia, un juicio, pues tiene que salir el derecho acreditado de alguna de las dos. No pueden salir conformes y contentos todos, a menos que sea a través de un convenio, ¿no? Pero eso es otra cosa. Entonces, cuando no se llega a un acuerdo y tiene que decir la autoridad, pues alguno de los dos tiene que estar inconforme. Entonces, precisamente esa parte inconforme interpuso la apelación. Esa parte inconforme siguió estando inconforme e interpuso el amparo. Entonces, y ese es el que se le denominó quejoso, ¿no? ¿Cuál es la situación aquí? El acreditar la causa que generó la posesión en concepto de propietario, porque repito, yo puedo estar poseyendo un inmueble que no es mi propiedad, pero yo puedo decir, bueno, pues es que me lo prestaron o me lo heredó fulanito de tal, ¿no? Que es el titular, que es el dueño, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende mi calidad, ¿no? Posesoria, ¿por qué tú estás poseyendo esto? Pues porque me lo dejó, me lo heredó mi papá, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O mi abuelito me lo heredó. Entonces, ok, ostentas tu calidad posesoria como propietaria. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente estoy refiriendo a una figura hereditaria. Entonces, heredo la propiedad. Ahora, ya correspondería acreditarlo sí o no, etcétera. O me lo regaló, ¿no? Pudiera decir, pues es que me lo regaló. O sea, esa es una parte, ¿no? Estoy arrendando. Me lo prestó, etcétera, ¿no? Esa es la calidad posesoria que se tiene sobre un inmueble. Ahora, en esta circunstancia específica, en juicio de amparo, el quejoso pues es el que tiene la queja, el que está inconforme, el que se le violentó algún derecho fundamental que tuvo que llegar a conocer la autoridad de amparo, ¿no? Entonces, la autoridad de amparo ampara o no ampara. Entonces, si yo quejoso, por ejemplo, yo que me vi afectada en el juicio, ¿quién es el tercero interesado? En este caso, bueno, cuando yo acudo con la autoridad de amparo, prácticamente me estoy quejando, pero me estoy quejando, ojo, no de mi contraparte, porque por eso me estoy peleando en un juicio, sino me estoy quejando de la autoridad o de las autoridades que conocieron y resolvieron de tal o cual circunstancia que me causó a mí un agravio.
¿sale? Entonces prácticamente estoy yendo a acusar tanto al juez de primera instancia como a la sala que no, obviamente, pues que me causaron cierto agravio. Entonces voy, los acuso con la autoridad federal y prácticamente la autoridad federal va a decidir sí o no las autoridades inferiores, jerárquicamente inferiores, pues causaron algún agravio, alguna violación a el quejoso, ¿no? Entonces, esas son las partes prácticamente yo contra la autoridad y que conozca precisamente aquí el tribunal colegiado de circuito. Sería quien estaría conociendo de mi queja contra la autoridad inferior, contra la sala de apelación y contra el juez de primera instancia que conoció de mi asunto, de usucapión. Entonces, la parte o el tercero interesado prácticamente estaría siendo pues mi contraparte que siempre fue en el juicio, ¿no? A lo mejor yo actor, eh, bueno, a lo mejor yo demandado, ¿no? Contra el actor, o al revés, actor contra demandado. Y prácticamente pues no estábamos peleando en el juicio, pero en amparo pues no me estoy quejando de él propiamente, sino me estoy quejando de la autoridad. Entonces voy contra la autoridad y que la autoridad federal resuelva y conozca si las autoridades inferiores jerárquicamente pues me violentaron algún derecho humano. El tercero interesado prácticamente, ¿por qué se dice tercero? Porque bueno, no es parte propiamente o de forma directa del proceso, pero sí tiene un interés, por eso es el tercero, ¿no? Interesado, porque al final le afecta la resolución que pueda llegar a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque las autoridades ya le habían otorgado y reconocido un derecho, ¿no? A lo mejor ya le habían reconocido y le había acreditado la prescripción positiva, pero a mí me causa agravio porque nunca, las autoridades nunca tomaron en consideración cómo es que había adquirido esa propiedad. Entonces, a lo mejor ese es el meollo del asunto, ¿no? Habría que conocer, obviamente, para llegar hasta esta circunstancia, hasta todo este análisis que, pues, podemos estar viendo aquí, pues, tuvo que ver que ha habido un proceso largo, posiblemente, yo diría que al menos 2 años dentro de lo que es juicios, desde de primera instancia, la resolución, o sea, una sentencia definitiva que conociera la autoridad de apelación, que emitiera también una sentencia definitiva, interponer el amparo para verificar todo esto, pues sí tuvo que pasar un tiempo, pues no corto, ¿no? No son breves. Cuando se llega en materia de amparo, sobre todo en amparos directos, pues no son cuestiones breves. Entonces tiene que haber un fondo y una historia, una causa, o sea, hay que saber precisamente cuál es el contexto. Prácticamente esto es el contexto de forma resumida, ¿no? Eh, la parte quejosa principal consideraba que no se había acreditado la causa generadora de la posesión en concepto de propietario. Inconforme con el fallo anterior, el tercero interesado y el quejoso adheriente, porque obviamente eh, tiene derecho también a participar dentro del amparo, no nada más es espectador, sino que una vez que se interpone el amparo, pues se le corre traslado, se le avisa, ¿sabes qué? Mira, esta parte interpuso un juicio de amparo y, bueno, pues tiene el derecho, ¿no? Él como tercero interesado a interponer amparo adhesivo, que es prácticamente, pues contesta el amparo, aunque no es directamente contra él, sino que yo estoy atacando, yo como quejosa ataco a la autoridad, pero de alguna manera atacando la decisión de la autoridad que le favoreció al tercero, pues el tercero prácticamente lo que quiere es hacer equipo con la autoridad que en su momento fue la que le causó agravios al quejoso y pues tiene derecho a defenderse. Entonces, ese es el amparo adhesivo. Está un poquito enredado, pero procesalmente así se habla. Entonces, para que entendamos un poquito esta figura, el quejoso adheriente interpuso recurso de revisión. ¿Por qué? La autoridad de amparo, que es el tribunal colegiado, le concedió el amparo al quejoso, es decir, revocando prácticamente lo que la autoridad del juez de primera instancia, tanto la sala de apelación, ya habían dictado. Entonces, ¿sabes qué? Si se queda sin efectos, se ampara y se protege al quejoso, ¿no? La justicia federal ampara y protege al quejoso y ya se emiten pues sus motivos y sus fundamentos. Pero, obviamente, pues ahora estaría afectando a la otra parte.
la otra parte interpone inconforme con la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito en su amparo de proteger al quejoso, pues interpone recurso de revisión. Y es lo último, créanme, lo último que llega a conocer la Suprema Corte. Ahí sí, ¿quién le revisa la tarea al Tribunal Colegiado de Circuito? Única y exclusivamente, ya no queda ninguna otra autoridad más que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, y ya contra el recurso de revisión, es decir, ya dependiendo si se lo concede al quejoso o al quejoso adheriente, que es el tercero, que interpuso el recurso de revisión, ya contra esa determinación ya no procede ningún otro recurso y es la decisión definitiva. Y ahora sí, quien se quede inconforme, pues ya se quedó inconforme, ¿no? Y ya no puede hacer absolutamente nada porque ya fue lo último que agotar. No existe algo más, ni una autoridad más arriba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni otro, obviamente, pues, recurso legal que pueda proceder en contra del recurso de revisión de amparo. Entonces, es el único, el último medio, ¿no? Para agotar. Ahora, ¿cuál fue el criterio jurídico? La primera, lo conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirma la decisión del tribunal colegiado al estimar que el requisito de acreditar fehacientemente la causa generadora de la posesión en un juicio de prescripción positiva obtenida de mala fe, y ojo aquí con lo que es la mala fe, y sin título, porque evidentemente para que sea de mala fe no tiene que existir algún título que me lo otorgue, porque si no sería pues de buena fe, sería totalmente lo contrario, si es que existiera algún escrito, obviamente pues que me otorgara legítimamente pues la posesión y la propiedad de algún inmueble, entonces no estaría siendo de mala fe. Hay que acreditar la causa generadora de la posesión en un juicio de usucapión o prescripción positiva obtenida de mala fe y sin título. No resulta desproporcional al grado de impedir el ejercicio del derecho de la propiedad, sino que constituye una adecuada garantía procesal de seguridad jurídica. Nuevamente repito, esta, aunque ya es derecho civil, y propiamente es una jurisprudencia civil, prácticamente me está ligando mucho a la cuestión, precisamente, constituye una garantía adecuada. Entonces estoy protegiendo de alguna manera un derecho procesal, ya procesalmente hablando, y de seguridad jurídica. Entonces, parte de las garantías de seguridad jurídica, pues es la que vamos a revisar la próxima semana, que también estaría teniendo pues mucha relación, ¿no? Entre una materia y otra, pero una desde el punto de vista de analizar, obviamente, pues tanto la propiedad como la posesión civilmente o desde el enfoque del derecho civil y otra, bueno, obviamente desde garantizar, ¿no? ¿Cómo es que garantiza un derecho procesal y que pues es una garantía de seguridad jurídica? Aquí, pues obviamente la Suprema Corte se pronunció al respecto, ¿no? ¿Cuál fue su justificación? Menciona que para poder actualizar la prescripción positiva es necesario demostrar la causa que generó la posesión, sin importar si se trata de buena fe o mala fe, a fin de establecer si se encuentra ante una posesión originaria o una posesión derivada. Esto se erige como un requisito procesal esencial de la acción, que brinda certeza a los titulares originales del bien sobre su derecho de propiedad, sin que esto implique en forma alguna que el accionante de la usucapión se vea impedido para instalar la función jurisdiccional en aras de reivindicar el derecho que pretende, por lo que es menester o necesario cumplir con con los requisitos que exige la ley, mismos que fueron establecidos por el legislador en uso de su libertad configurativa para crear la certeza de propiedad y en la posesión, materializado así la protección que a través del debido proceso otorga la Constitución General. De ahí que de ninguna manera la posesión derivada puede ser apta para prescribir, ya que se trata de una posesión ejercida sin ánimo de apropiación. ¿Qué es la propiedad derivada? Por ejemplo, la que deriva de un contrato de arrendamiento.
yo estoy en posesión, así yo rente o esté rentando, porque hay personas que creen que por estar rentando 5 años, 10 años, ya se pueden quedar con la propiedad, porque su posesión es derivada, no es originaria, es derivada de un contrato de arrendamiento que nunca tuvo la intención, obviamente, pues de ser propietario o que esa posesión fuera sobre o en calidad de propietario sobre el inmueble. Siempre fue de arrendatario. Entonces fue una posesión o es una posesión derivada. Entonces por eso hay que demostrar la calidad posesoria que se tiene. Es sin ánimo totalmente de apropiación, es decir, enfocada exclusivamente en el uso y disfrute temporal de un bien, sin, sin que pierda, sin que pueda, perdón, colegiarse sin previa demostración que se tuvo desde un principio la posesión con ánimo de dueño. Por lo anterior, el requisito de acreditar fehacientemente la causa generadora de la posesión no resulta desproporcionado ni hace nugatorio el derecho al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia o los derechos de la posesión o a la propiedad. Por el contrario, constituye una adecuada garantía procesal de seguridad jurídica en aras de la tutela de todos estos derechos. Y aquí ya menciona por último que fue un amparo en revisión. Aquí viene el número de amparo, de hecho fue en el 2020, y viene también los votos de los ministros y que actualmente, bueno, pues están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial aprobado por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada el 12 de enero del 2022, prácticamente el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si hasta aquí, Ame, tengas alguna duda, pregunta, comentario, ¿se va entendiendo? No, mi sí, sí se va entendiendo. Ok, aunque ya está un poquito avanzado, prácticamente a veces el estudiar o el tratar de analizar tesis aisladas como jurisprudenciales, y cuando de repente a lo mejor vamos empezando, aquí la parte importante que yo quería hacer énfasis es precisamente la posesión de mala fe. Entonces, me vienen prácticamente para decidir si es o no propiamente una cuestión importante, tratar de acreditar la figura posesoria para, obviamente, para tratar de quedarme yo con la propiedad de un inmueble, me vienen a lo mejor cuestiones como, o ya lenguaje procesal, ¿no? Porque me está hablando de un amparo directo cuando a lo mejor todavía no veo el amparo. Me habla de una apelación cuando a lo mejor todavía no veo derecho procesal y no sé los recursos. Y obviamente pues me habla de pues el quejoso adheriente, que ya son cuestiones pues más adelantadas, nada más que pues en aras de que a lo mejor se fuera comprendiendo un poquito, pues me adelanté a explicar para que se fuera entendiendo. Sin embargo, lo importante que ahorita quiero resaltar es precisamente pues la figura de la posesión, ¿no? Y esto es la parte importante que lo que defendió prácticamente la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, fue esto, ¿no? Y por eso la prescripción positiva de mala fe y sin título, para que pueda operar, debe acreditarse fehacientemente la causa generadora de la posesión. Así de repente encontramos los títulos tanto de las jurisprudencias como de las tesis aisladas para que nos puedan ayudar a interpretar lo que en la ley ya está establecido, porque evidentemente yo puedo referirme al artículo de la posesión de buena fe o de mala fe que viene en el Código Civil Federal, ¿no? Pero entonces eh, hay cosas que deben, interpretaciones, ¿no? Que podemos hacer y que el legislador a lo mejor en su momento no alcanzó a contemplar, o repito, en la práctica, pues ya se vienen otras interpretaciones y hasta este punto, ¿no? Donde este criterio o este precedente obligatorio, pues ya es obligatorio para todos los jueces y juezas que deban de conocer y en este caso para casos similares a este asunto. Bueno, no habiendo dudas y quedando claro o un poquito claro este apartado, bueno, pues doy por concluida esta sesión clase. Te agradezco, Ame, eh, pues tu asistencia y pues tu participación también. Nos vemos la próxima semana
y pues que pases una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Miss. Igualmente, que descanse. Igualmente. Bye.